buenas, soy Dani, soy profesor de gaita en la Escuela Municipal de Música Arcángel San Miguel de la Caridad. Llevo pues toda la historia de esta escuela de música, pues primero empecé como alumno, formando parte de los distintos grupos, el de gaitas el acebro, el mixto con las acordeones, luego el grupo folk Cádava y bueno, ahora soy profesor de gaita. Bueno, en principio de muy pequeñito, a los 7 años, empecé ya con gaita. Yo creo que fue un poco más bien porque mis padres quisieron un poco derivarme al mundo de la música. En mi familia ya había gaiteros, había gente que estaba tocando en ese momento la gaita y siguió posteriormente, como mi tío Daniel de Ribadeo, que dirigió Follas Novas y Amigos de Gaita en Ribadeo durante muchos años. Y mi madre había tocado la gaita, que posteriormente lo retomó, varios tíos míos tocaron. Entonces, pues bueno, era un instrumento muy de la familia, como quien dice, y entonces, pues a la hora de elegir una primera forma de entrar en la música, pues la gaita era algo fijo. Al principio me imagino que como todos los niños, ¿te gusta, no te gusta? Bueno, hay cosas que sí, tener que practicar mucho, pues lógicamente es muy latoso. Yo tenía que ir en autobús, que me mareaba horrores, y tenía que ir todo por Vegadeo para ir a Ribadeo a dar clases con mi tío. Entonces, claro, fue una época un poco así, pero en cuanto se aguanta un poco, lógicamente vas viendo que evolucionas, vas viendo que hay amigos que tocan, empiezas a hacer pequeñas actuaciones y todo eso, y bueno, ahí ya lo vas tomando ya como algo propio tuyo que te gusta y vas tirando hacia adelante. Ahí hubo, ahora mucho menos, pero hubo una época que hubo mucha polémica con el tema del tipo de gaita que se tocaba en esta zona. Yo como experiencia personal tengo que decir que desde el principio yo aprendí a tocar gaita, es decir, no aprendí a tocar gaita gallega o gaita asturiana, yo iba a gaita. Y cuando fui creciendo y tocando el repertorio que me enseñaban y tal, empecé a conocer a los grupos de la zona. Grabamos a Brisas del Navia, grabamos a todos los gaiteros de la zona, gaiteros mayores, formamos después, hicimos la jornada de gaiteros y nos juntamos con muchísimos gaiteros, y ya desde un principio ese repertorio que yo tenía, esa forma de tocar, era lo que toda esa gente tocaba. Empiezan a venir subvenciones de dinero, esas cosas que ya son externas, pues hasta ese momento aquí se tocaba la gaita, no había otra. Después resulta que la gaita de esta zona, los constructores que había en esta zona en su tiempo, lógicamente se fueron haciendo mayores, ya no se construían las gaitas que había aquí, hechas aquí. Entonces esos gaiteros pues buscaron ya más industrialmente qué modelo de gaita tocar. Sobre todo muchas personas mayores, que es muy chocante. En esta zona hay mucha persona mayor que tocó mucho la gaita y luego estuvo mucho tiempo sin tocar, por circunstancias, por guerras, de todo, por la vida. Entonces esa gente sobre todo buscó después volver a tocar la gaita y claro, esas gaitas que tenían en casa estaban totalmente destrozadas.
Entonces probaron, es decir, ahí no hay de decir alguien los llevó a tocar la gaita gallega o alguien... No, de hecho, por ejemplo, hay un caso muy concreto que es el de Nela de Bres, que es un mitiquísimo gaitero de esta zona, reconocido no solo en esta zona, en toda Asturias, que cuando quiso volver a tocar la gaita le regalaron una gaita estilo del centro, estilo asturiano. Y el hombre todo agradecido, pero no fue capaz. No fue capaz. La digitación que tocaba, nosotros tocamos digitación abierta, que es básicamente ir levantando de uno en uno los dedos, y es como tocaba Nela. La forma de, incluso al oído, cómo es el timbre de la gaita, es más dulce, y eso no lo encontró en esa gaita. Luego le regalaron una de Seivane, que es, por ejemplo, estas que tenemos aquí, que es las que tocamos nosotros habitualmente, y se encontró. Ahí se encontró con lo que él tocaba, con cómo le sonaba, con esa digitación, y entonces fue la que eligió. Entonces es una persona que no tiene ningún interés económico, no tiene ninguna que demostrarle nada a nadie, porque de hecho es un referente, y fue la gaita que tocó. Y como él, prácticamente la mayoría de los gaiteros, de esos gaiteros mayores. Por supuesto, hay ejemplos de gaiteros que tocan gaita del centro, sobre todo cuando se empezó las comunicaciones a ser un poco decentes, pues lógicamente hay gaitas de todo estilo y que es lo bueno, que haya variedad y que haya de todo. Al principio, con el tema del grupo de gaitas, empezamos a hacer muchas actuaciones y bueno, algo de que hacíamos mucho, lógicamente, era actuar por esta zona. Entonces conocimos a otros grupos, conocimos a gaiteros, y algo que la asociación me parece que tuvo mucho acierto en hacer es reconocer a esos gaiteros. Al ver cuánto repertorio había, cuánta gente había tocado la gaita, lo que decíamos antes, hubo mucha gente que dejó de tocar la gaita e incluso por nosotros, o bueno, la asociación, visitarlos, preguntarles, volvieron a retomar la gaita. Nos juntamos con muchísima gente y bueno, que se les quiso hacer primero como un homenaje, juntarlos y tal, pero eso sirvió como homenaje, como volver a renacer mucho repertorio, mucha gente tocar y realmente hay mucha gente que nos viene a visitar cuando se hace y que dice eso, que hay mucha tradición ahí, que se oye repertorios tremendos que igual hacía mucho tiempo que no se escuchaba y hay mucho de donde sacar, cada vez menos, que van faltando cada vez más, pero hay mucho. Con la asociación de padres del colegio, como pues temas extraescolares, pues un poco se empezó con el acordeón, se empezó con la gaita, pero quizás de aquella nadie podía pensar que pudiera hacerse todo este camino. Algo muy valioso para el concejo del Franco y algo que quizás no se valora lo suficiente lo que significa esta escuela de música, porque por aquí han pasado muchísima gente que se ha dedicado profesionalmente a la música y gente que simplemente ha disfrutado con la música. Se creó con un esfuerzo muy grande por parte de la Asociación Arcángel San Miguel. La asociación la ha mantenido cuando había subvenciones y cuando no las hay, poniendo dinero propio. Nosotros tocamos con el grupo El Acebro, con la Orquesta de Acordeones Amanecer, con Cada, incluso tuvimos muchísimas actuaciones que se dedicaron a subsistir la escuela de música. Es algo que se debería reconocer mucho más, por lo que significa, por el movimiento, la cultura que hay en este pueblo, por el movimiento de personas que vienen. Es algo que es muy nuestro, salió desde la base y bueno, creo que ha surgido muy grande y vamos, muy estable. Yo, no sé, en un principio, pues en cuanto al grupo de gaitas, fue mi madre la que volvió a tocar la gaita, quizás. Pues ella retomó el tocar la gaita para dedicarse a dar clases, porque en principio pues fue una manera de salir adelante. Entonces mi madre retomó todo lo que sabía, fuimos aprendiendo, cursos, y entonces no es algo que yo lo viera en un futuro como algo que pudiera yo hacer. En parte llevo
tantos años ligado a ella que la gente me reconoce mucho como Daniel de las gaitas. Entonces quizás no sea el profesor más cualificado, el mejor instrumentista, pero bueno, soy muy reconocible. Esta escuela de música, aparte de tener muchos alumnos jóvenes, hay mucha parte que es de personas ya adultas que buscan divertirse. De principio yo casi prefiero mayores, porque claro, te da esa seguridad de que esa gente viene porque realmente les gusta. Vienen ya con las cosas bastante claras, vienen con esa ilusión de algo que en cuanto aprenden su primera canción, ven que aquello suena, y entonces pues eso presta a verlo. Lógicamente, alumnos pequeños lo que presta mucho es, pasados unos años, ver la evolución. Al principio es duro, lógicamente, muchos niños casi les gusta más a los padres que a ellos, entonces hay que encontrar el que durante ese tiempo que está la cosa así, que les pueda interesar hasta que lleguen ellos a realmente interesarse por ello. Quizás que escuchen mucha música en general, pero también mucho centrada en el instrumento que vayan a tener. La gaita parece que es un instrumento quizás muy cerrado porque es muy tradicional. Y yo a lo largo de toda mi etapa como alumno, como parte de los grupos, me doy cuenta de que he tocado de todo. Tocamos en la charanga en San Miguel, tocamos con los acordeones, con guitarras eléctricas, tocamos todo tipo de música. Esas posibilidades quizás al principio uno no las ve. Escuchar mucha música, darse cuenta de que tiene muchísimas posibilidades y tomarlo con mucha ilusión. En un principio, por supuesto, mi tío Dani y mi madre. Los referentes fueron los que me iniciaron, los que hicieron que me gustase, los que me llevaron un poco a ese nivel previo de que ya te gusta, de que ya buscas tus posibilidades. Iván Costa es un gaitero espectacular gallego, que bueno, quizás nos dio un poco de perspectiva de ese salto de nivel que podía darse en el mundo de la gaita. Pepe Bamonde, ya metiéndonos en el mundo del folk, grupos como Felpeyu, por supuestísimo, los grupos de la zona, Vises del Navia, los gaiteros mayores. Quizás escuchar gaiteros como Pepe Bamonde, por ejemplo, a mí me encanta Fluke. Un grupo que realmente le da otro aire a toda la tradición irlandesa de whistle, por ejemplo, y es algo que me gusta mucho. No sabría decirte así, hay una cosa que siempre me da un poco de rabia, que es que por aquí han pasado muchísimos músicos espectaculares del mundo de la gaita, del mundo folk, y no tengo fotos con ellos. Pasó Fred Morrison, Sylvain Barou, gente espectacular. Cenamos con ellos, compartimos con ellos, y entonces me encantaría que toda esa gente que va a tener un recuerdo de ellos. Y después, por ejemplo, como anécdota, siempre me hizo mucha gracia con el grupo folk, nuestro guitarrista José Luis, y me acuerdo que estábamos tocando en La Losa, en Oviedo, teloneros de Evia, y nos llamaron para tocar allí en la Feria de la Ascensión, que había mucha gente, pero como siempre, toda la gente estaba hacia atrás, entonces había un hueco grande delante. Y se para en mitad del concierto y les dice, mirad, nos acaban de avisar de que va a aterrizar un helicóptero ahora mismo ahí detrás, entonces necesitamos que toda la gente abra hueco y se ponga hacia adelante. Toda la gente pues, se puso para adelante. Luego ya contamos que era broma, la gente espectacular, se puso a bailar, y de hecho al día siguiente salimos en el periódico y el helicóptero no aterrizó o algo así. Y salimos allí, foto en primera plana con eso. Son momentos espectaculares.
lo más raro... Pues mira, con el tema de la charanga que tocamos en San Miguel, que fue un poco para recuperar y dar auge al tema del Día de la Charanga, que era muy tradicional y se fue un poco dejando, pues nos dijeron de tocar con gente mayor que había tocado antes en la charanga de aquí del pueblo. Cuando nos pusimos a ensayar con ellos, claro, era tocar Que Viva España, Barrilito de Cerveza, La Cucaracha. Es decir, cosas que las primeras veces era brutal. Teníamos, Pelé y yo, que éramos los gaiteros que estábamos allí, tuvimos que arreglarnos para tocar algo así, hacerle voces, ese tipo de repertorio que no tiene nada que ver con la gaita es tremendo. Mi padre, a ver, suena un poco así, pero mi padre es la escuela. Lógicamente, con todo el apoyo de todos los miembros de la asociación, de sus juntas directivas durante el principio, primero como asociación de padres, luego ya como asociación cultural, de los profesores que pasaron todos por la escuela, pero mi padre es el que imaginó el poder llevar todas esas actividades a una escuela de música. Peleó y sigue peleando con las administraciones, es la base de la escuela de música. Y yo en principio cuando alguien viene nuevo a una clase, trato un poco de explicarle la historia de la gaita. Quizás me remonto un poco antes a ver un poquillo por qué llegó a formarse este tipo de instrumento, de gente, de pastores que en su momento por aburrimiento pues cogían una hoja o una pequeña caña y con eso hacían un silbido, luego fueron perfeccionando haciéndoles agujeritos para poder cambiar de nota, y una vez que se vieron que con aquello podían hacer melodías, pues alguien pensó, pues oye, para tocar mucho tiempo, pues lo que voy a hacer es añadirle una bolsa. Lo que es el fuelle, lo que es la bolsa, se pasó a la goma, con la dificultad que tenía eso, porque al final era como una bicicleta, tenías que andar parchándola. Ahora se terminó en el Gore-Tex. El fuelle, que es como se le llama a la bolsa, pues es de Gore-Tex, con lo cual dura mucho, es muy estable, le da igual un poco la humedad que el calor. Consta de un puntero, que es como una especie de flauta, que es donde vamos a hacer la melodía. La base del sonido es la payeta, que es simplemente este pedacito de aquí, que está hecho de caña. Tiene las dos palas que se abren por el medio, de esta manera, y entonces a la hora de cuando soplas lo que hacen es vibrar, y eso es lo que hace el sonido. Una vez que hace el sonido, pasa por el tubo del puntero, y es de digitación abierta, es decir, que nosotros vamos a ir levantando y abriendo los agujeros uno a uno para ir haciendo las notas. Entonces se va haciendo do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Lo más tradicional y lo que siempre tiene la gaita es el roncón. Lo que hace es que tiene una payeta, en este caso antes eran de caña, ahora se utiliza mucho este tipo de payetas, que es plástico. Eso es básicamente para que aguanten más el sonido y que las inclemencias del tiempo pues no lo fastidien. Antes con la caña había que tener mucho cuidado porque si hacía mucho calor, si se humedecía mucho. Esto lo que hace es un sistema parecido al de esta payeta, pero más sencillo. Simplemente tiene una pala. Entonces, al meter el aire, al salir el aire por aquí, vibra esta pala y entonces sale. ¿Qué pasa? Que esto no tenemos agujeros, esto hace un único sonido. Un do, pero 2 octavas por debajo del do del puntero. En esta zona es bastante tradicional que las gaitas tengan o solo roncón o roncón y ronquillo, que el funcionamiento es el mismo. Lo que hace es lo mismo, tiene el mismo estilo de payeta, aunque hay algunas veces que se tiene una payeta estilo el puntero, y lo que hace es que hace un do, pero una octava por debajo del puntero. Esta tiene un chillón, que un chillón tiene el mismo sistema, hace la nota sol, y entonces esto simplemente es para tener como más sonoridad, como un fondo pues más sonoro en el que se pueda después tocar la melodía. Básicamente esto sería lo que es las partes de la gaita.